Cuando abrimos la Biblia en el primer versículo del Génesis, encontramos una frase que parece simple, pero que esconde uno de los mayores misterios de toda la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración poderosa. Afirma que Dios creó todo lo que existe. Pero inmediatamente después aparece una descripción extraña que durante siglos ha generado preguntas entre estudiosos, teólogos e investigadores de la Biblia. El siguiente versículo dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo». La pregunta surge de inmediato. Si Dios crea algo perfecto, ¿por qué la tierra aparece de repente en un estado de caos, oscuridad y destrucción? Muchos lectores pasan por alto ese detalle, pero otros han observado que entre el versículo 1 y el versículo 2 parece existir un intervalo misterioso, un espacio de tiempo que la Biblia no describe directamente, pero que podría haber sido inmenso. No hablamos de años ni de siglos, sino de una era completa anterior al mundo que conocemos. Algunos estudiosos llaman a esta idea la brecha de Génesis. Según esta interpretación, Dios creó originalmente la tierra perfecta, llena de vida y de orden. No era un planeta vacío ni desierto. Era un mundo completo, vibrante, lleno de criaturas que hoy solo conocemos a través de restos enterrados bajo capas de roca. Ese mundo antiguo sería el que la ciencia moderna identifica con la era de los dinosaurios. Durante millones de años, enormes criaturas caminaron sobre la Tierra. Gigantescos reptiles dominaban los continentes. Los mares estaban llenos de criaturas colosales. Y en el cielo volaban enormes reptiles alados que hoy solo vemos en reconstrucciones científicas. La evidencia de su existencia está esparcida por todo el planeta en forma de fósiles. Pero lo sorprendente es que este mundo desapareció de forma abrupta. En las capas geológicas de la Tierra encontramos el registro de una destrucción masiva. Un momento en el que la vida que dominaba el planeta desapareció casi por completo. En muy poco tiempo, criaturas que habían existido durante millones de años se extinguieron. La ciencia intenta explicar esta catástrofe con teorías de meteoritos, cambios climáticos extremos o actividad volcánica masiva. Sin embargo, algunos intérpretes bíblicos han planteado otra posibilidad. Una posibilidad que conecta directamente con uno de los eventos más dramáticos descritos en las Escrituras, la caída de Lucifer. Antes de convertirse en Satanás, Lucifer era una de las criaturas más poderosas creadas por Dios. La Biblia lo describe como un querubín protector lleno de sabiduría, belleza y autoridad. Su posición era extraordinaria. No era un ángel común. Tenía una función de gobierno dentro del orden creado por Dios. Algunos textos bíblicos sugieren que Lucifer tenía dominio sobre una parte de la creación, y muchos han interpretado que esa esfera de autoridad pudo haber sido precisamente la tierra primitiva. Si esto fuera cierto, entonces el mundo antiguo no era simplemente un ecosistema lleno de animales gigantes. Era un reino bajo administración espiritual, un mundo gobernado bajo la autoridad de uno de los seres más poderosos del cielo. Durante un tiempo que la Biblia no detalla, aquel mundo existió en orden. La creación funcionaba como había sido diseñada. Pero algo comenzó a cambiar en el corazón de aquel ser que había recibido tanto poder. El orgullo comenzó a crecer. La ambición comenzó a transformarse en rebelión. Lucifer no se conformó con la posición que Dios le había dado. Según las palabras del profeta Isaías, comenzó a decir en su corazón: «Subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Ese pensamiento marcaría el inicio de una rebelión que no solo sacudiría el cielo, sino también la tierra. Si Lucifer gobernaba aquel mundo antiguo, entonces su caída no habría sido un evento aislado. Su rebelión habría afectado directamente al planeta que estaba bajo su autoridad. Y eso podría explicar por qué, cuando llegamos a Génesis 1, 2, la tierra aparece en un estado de devastación total. Oscuridad, abismo, desorden, vacío. Es como si estuviéramos viendo las ruinas de un mundo que ya había sido destruido antes de que comenzara la historia de la humanidad. Un mundo enterrado bajo capas de roca. Un mundo donde caminaron criaturas gigantes. Un mundo que desapareció mucho antes de que el primer ser humano respirara por primera vez. Y si esa interpretación es correcta, entonces los fósiles que hoy encontramos en todo el planeta no serían solo restos de animales antiguos. Serían las huellas silenciosas de un mundo que existió millones de años antes de Adán. Pero la pregunta más inquietante todavía no ha sido respondida. ¿Qué ocurrió realmente para que ese mundo desapareciera? Para entenderlo, necesitamos mirar más de cerca a la figura central de aquella antigua historia, Lucifer.
Para comprender lo que pudo haber ocurrido en aquel mundo anterior a Adán, es necesario detenernos en la figura más misteriosa y poderosa de toda esta historia, Lucifer. Antes de ser conocido como Satanás, la Biblia lo presenta como un ser extraordinario, una criatura creada por Dios con una posición única entre los seres celestiales. El profeta Ezequiel ofrece una descripción sorprendente cuando habla de él. Dice que era lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Sus vestiduras estaban adornadas con piedras preciosas, y su presencia reflejaba una gloria que no pertenecía a los seres comunes. No era simplemente un mensajero del cielo. Era un querubín protector, una figura de autoridad colocada por Dios en una posición elevada dentro del orden de la creación. La Biblia también sugiere que Lucifer tenía acceso a la presencia misma de Dios. Caminaba entre las piedras de fuego, una expresión que muchos interpretan como una referencia a la cercanía directa con la gloria divina. Su función no era solamente contemplar esa gloria, sino también administrar responsabilidad dentro de la creación. Cuando observamos estas descripciones, surge una pregunta importante. Si Lucifer tenía autoridad y gobierno, ¿sobre qué ejercía ese dominio? Algunos intérpretes bíblicos han señalado que la tierra primitiva pudo haber sido precisamente el territorio que estaba bajo su administración. Antes de la aparición del ser humano, el planeta ya era una creación compleja, llena de vida y movimiento. En ese mundo antiguo, enormes criaturas caminaban por la tierra. Criaturas gigantes surcaban los océanos y reptiles alados dominaban el cielo. Todo ese sistema natural necesitaba orden. Necesitaba un gobierno dentro de la estructura espiritual que Dios había establecido en el universo. Lucifer pudo haber sido el encargado de mantener ese orden. En aquel tiempo, su nombre no estaba asociado al mal ni a la rebelión. Lucifer significa portador de luz. Era una criatura brillante, una manifestación de la sabiduría y la belleza que Dios había colocado dentro de su creación. Su papel no era destruir, sino gobernar bajo la autoridad del Creador. Durante una era que la Biblia no describe en detalle, aquel mundo antiguo pudo haber funcionado con estabilidad. Las criaturas que hoy conocemos como dinosaurios dominaban los ecosistemas del planeta. La vida prosperaba en todas partes. El planeta estaba lleno de actividad, fuerza y equilibrio natural. Pero algo comenzó a cambiar dentro de Lucifer. El mismo texto de Ezequiel explica el origen del problema. Dice que la maldad fue hallada en él. No fue algo que Dios colocara en su corazón. Fue una decisión que nació dentro de su propio pensamiento. El orgullo comenzó a crecer. La belleza que poseía empezó a transformarse en arrogancia. La sabiduría que había recibido se convirtió en motivo de exaltación personal. Lucifer comenzó a contemplarse a sí mismo no como una criatura creada, sino como alguien digno de ocupar un lugar más alto. El profeta Isaías revela lo que comenzó a decir en su interior. No eran palabras habladas en voz alta, sino pensamientos que se formaban en lo profundo de su voluntad. Subiré al cielo. Levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Estas declaraciones muestran que el problema no era simplemente orgullo. Era una ambición de poder absoluto. Lucifer no quería continuar gobernando bajo la autoridad de Dios. Quería convertirse en el centro de autoridad. La rebelión comenzó en su interior, pero no se quedó allí. Según la tradición bíblica, Lucifer no estuvo solo en su decisión. Otros seres espirituales se unieron a su causa. Aquella rebelión se expandió entre los ángeles que estaban bajo su influencia. Lo que comenzó como un pensamiento se transformó en un movimiento, un intento de cambiar el orden establecido por Dios. Y si Lucifer tenía autoridad sobre la tierra primitiva, entonces su rebelión no habría afectado únicamente al cielo. Habría tenido consecuencias directas sobre el mundo que estaba bajo su gobierno. La creación entera habría quedado atrapada en medio de un conflicto espiritual de proporciones gigantescas. Los textos bíblicos no describen todos los detalles de esa rebelión, pero sí dejan claro el resultado final. Lucifer fue expulsado de su posición. Fue derribado de su lugar de autoridad. El portador de luz se convirtió en el adversario. Sin embargo, el juicio sobre él no fue un evento silencioso. Si su caída estuvo ligada al mundo que gobernaba, entonces aquel planeta que alguna vez estuvo lleno de vida también habría sido arrastrado hacia una catástrofe inimaginable. Una catástrofe que dejó a la Tierra en el estado que encontramos en Génesis 1. 2. Oscuridad sobre el abismo. Un planeta desordenado. Un mundo vacío. Para comprender cómo ocurrió esa destrucción, debemos mirar el momento en el que la rebelión de Lucifer alcanzó su punto máximo. El momento en el que el cielo respondió. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto de orgullo silencioso dentro de un ser espiritual. Según la narrativa bíblica,
Su desafío contra Dios se convirtió en un conflicto real dentro del orden del cielo. Lo que comenzó como una ambición personal terminó transformándose en una rebelión que involucró a muchos otros seres celestiales. La Biblia no describe todos los detalles de ese conflicto, pero sí deja pistas claras de que ocurrió una confrontación de dimensiones enormes. El libro de Apocalipsis habla de una guerra en el cielo. En esa visión se menciona que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y contra los ángeles que se habían unido a él. El dragón es identificado claramente como la antigua serpiente, el diablo, el que engaña al mundo entero. Esta descripción muestra que la rebelión de Lucifer no fue un simple desacuerdo. Fue un intento real de desafiar la autoridad de Dios y alterar el orden establecido en la creación. Durante ese conflicto, Lucifer no estuvo solo. Muchos ángeles decidieron seguirlo. Algunos textos sugieren que una gran parte del ejército celestial se unió a su causa. Aquellos que habían sido creados para servir a Dios eligieron ponerse del lado de la rebelión. Ese momento marcó uno de los puntos más dramáticos de la historia espiritual del universo. Pero si Lucifer tenía autoridad sobre la tierra primitiva, entonces este conflicto no habría quedado limitado únicamente al ámbito celestial. El mundo que estaba bajo su dominio también habría sufrido las consecuencias de esa rebelión. La creación entera habría quedado atrapada en medio de un juicio divino. La ciencia moderna observa que hace aproximadamente 65 millones de años ocurrió uno de los eventos más devastadores de toda la historia del planeta. La vida dominante en la Tierra desapareció casi por completo. Los grandes reptiles que habían dominado el planeta durante millones de años se extinguieron de forma abrupta. Los registros fósiles muestran una frontera clara entre dos mundos. Debajo de esa línea encontramos los restos de criaturas gigantes, dinosaurios, reptiles marinos colosales y enormes especies que ya no existen. Por encima de esa capa comienza una nueva era en la historia de la vida. Algo extraordinario ocurrió en ese momento. La explicación científica más popular habla de un gran meteorito que impactó la Tierra, provocando incendios globales, oscuridad atmosférica y un colapso completo del ecosistema. Otros investigadores señalan una actividad volcánica masiva o cambios climáticos extremos. Sin embargo, algunos intérpretes bíblicos han considerado otra posibilidad que conecta ese evento con la rebelión de Lucifer. Si la tierra primitiva estaba bajo su gobierno espiritual, entonces el juicio de Dios contra su rebelión habría afectado directamente a ese mundo. La caída de Lucifer no habría sido solo la expulsión de un ser celestial. Habría sido el colapso de todo un sistema de gobierno dentro de la creación. El resultado habría sido una destrucción masiva del planeta que estaba bajo su autoridad. Los océanos pudieron haber sido sacudidos por cataclismos gigantescos. Los continentes pudieron haber sido fracturados por movimientos violentos de la corteza terrestre. El cielo pudo haberse cubierto de oscuridad durante un largo periodo. En un escenario así, las criaturas gigantes que dominaban la Tierra no habrían tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. El mundo antiguo habría sido literalmente barrido por un juicio devastador. Los cuerpos de esas criaturas quedaron enterrados bajo capas de sedimento, formando los fósiles que hoy encontramos en todos los continentes. Sus restos permanecieron ocultos durante millones de años, como un testimonio silencioso de un mundo que había desaparecido. Y cuando finalmente la destrucción terminó, lo que quedó fue un planeta completamente diferente. Un planeta sumido en oscuridad. Un planeta cubierto por aguas profundas. Un planeta donde el orden natural había sido destruido. Es precisamente esa imagen la que encontramos cuando leemos Génesis 1, 2. La tierra aparece desordenada y vacía. Las tinieblas cubren el abismo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie de las aguas. Muchos teólogos han señalado que esta descripción no parece la de un planeta recién creado, sino la de un planeta que ha sufrido una devastación previa. Un mundo que alguna vez estuvo lleno de vida ahora estaba en ruinas. Las criaturas que habían dominado la tierra habían desaparecido. Sus restos quedaron enterrados bajo capas de roca, esperando millones de años hasta ser descubiertos por la humanidad. El antiguo reino que pudo haber estado bajo el gobierno de Lucifer había llegado a su final. Pero la historia de la tierra no terminaba en ese momento, porque el mismo Dios que había juzgado la rebelión también tenía un nuevo propósito para el planeta. Un propósito que comenzaría con una restauración. Una restauración que daría origen al mundo tal como lo conocemos hoy. Y en el centro de ese nuevo comienzo aparecería una criatura completamente diferente a todas las que habían existido antes. El ser humano. Después de aquella catástrofe que puso fin al mundo antiguo, la Tierra quedó en un estado que la Biblia describe con una imagen profundamente inquietante. El texto de Génesis 1, 2 dice:
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A simple vista, este versículo parece describir el comienzo de la creación. Pero cuando lo observamos con más atención, las palabras utilizadas revelan algo más profundo. La expresión desordenada y vacía en el idioma hebreo original es tohu vabohu. Estas palabras no transmiten la idea de un lugar simplemente sin forma, sino de un estado de devastación, caos y ruina. En otras partes de la Biblia, esas mismas palabras se utilizan para describir territorios que han sido destruidos después de un juicio divino. No hablan de algo que aún no ha sido formado, sino de algo que ha quedado arruinado después de un evento catastrófico. Eso ha llevado a muchos intérpretes a plantear una posibilidad inquietante. Génesis 1:2 no estaría describiendo el inicio de la creación, sino el estado en el que quedó la tierra después de la caída de Lucifer y la destrucción del mundo anterior. Si esto es correcto, entonces la escena que aparece en ese versículo es la imagen de un planeta devastado. La superficie del mundo estaba cubierta por un océano profundo. No había continentes visibles, ni ecosistemas funcionando, ni criaturas caminando sobre la tierra. Todo estaba sumido en una oscuridad total. Las aguas cubrían el planeta entero, formando un abismo gigantesco que ocultaba lo que había quedado del mundo antiguo. Debajo de esas aguas descansaban los restos de una era desaparecida. Los enormes reptiles que una vez dominaron la tierra estaban enterrados bajo capas de sedimento. Los océanos ocultaban los cuerpos de criaturas gigantes que ya no volverían a moverse. El cielo estaba oscuro, sin señales de la vida que había existido antes. Era como si la tierra se hubiera convertido en un monumento silencioso al juicio de Dios. Durante un tiempo que la Biblia no especifica, ese planeta permaneció en ese estado. No sabemos cuánto duró ese periodo. Pudo haber sido largo, quizás millones de años, mientras la superficie del mundo permanecía cubierta por aguas profundas y envuelta en oscuridad. Sin embargo, el versículo no termina con esa imagen de destrucción. Hay un detalle que cambia completamente el tono de la escena. El texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esa frase es extremadamente importante. Significa que Dios no había abandonado el planeta. Aunque el mundo anterior había sido destruido, el Creador todavía tenía un propósito para la tierra. La palabra hebrea utilizada para moverse también puede interpretarse como suspenderse o planear, como un ave que se mantiene sobre su nido preparando algo nuevo. La imagen transmite una sensación de expectativa. Algo estaba a punto de comenzar. La devastación no sería el final de la historia. Dios estaba preparándose para restaurar el mundo. En ese momento comienza la serie de eventos que conocemos como los 6 días de la creación. Pero si esta interpretación es correcta, entonces esos días no representan la creación original del planeta desde la nada, sino la restauración de un mundo que había sido destruido. El primer acto de esa restauración fue la aparición de la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Con esas palabras, la oscuridad que cubría el planeta comenzó a disiparse. La luz volvió a iluminar la superficie del mundo. Era el primer paso en la reconstrucción de la tierra. Después de la luz vino la separación de las aguas. El cielo fue establecido, los océanos comenzaron a organizarse y la superficie del planeta empezó a tomar forma nuevamente. Los continentes que habían quedado ocultos bajo las aguas comenzaron a emerger. La vegetación volvió a aparecer. Los ecosistemas empezaron a formarse otra vez. La tierra estaba siendo restaurada. Pero esta vez, el plan de Dios incluía algo que no había existido en el mundo anterior. Algo completamente nuevo dentro de la historia del planeta. Una criatura creada a la imagen de Dios. Una criatura que tendría la responsabilidad de gobernar la tierra de una manera diferente. El ser humano. Y el primero de esa nueva humanidad sería un hombre llamado Adán. Después de que la tierra permaneciera en aquel estado de oscuridad y silencio, cubierta por aguas profundas y marcada por las ruinas de un mundo antiguo, comenzó una nueva etapa en la historia del planeta. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y con ese movimiento comenzó lo que el libro de Génesis describe como los 6 días de la creación. Pero si observamos el relato con atención, lo que vemos no es simplemente la formación de un planeta desde la nada. Lo que aparece es un proceso de orden, separación y restauración. Dios comienza a traer estructura a un mundo que había quedado en caos. El primer paso fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con esas palabras, la oscuridad que cubría la tierra empezó a disiparse. La luz volvió a iluminar la superficie del planeta. Dios separó la luz de las tinieblas y estableció el ciclo del día y la noche. El mundo comenzaba a recuperar ritmo, orden y equilibrio.
Después vino la separación de las aguas. El cielo fue establecido para dividir las aguas superiores de las inferiores. Era el comienzo de una nueva estructura atmosférica para el planeta. El mundo que había estado sumido en un océano profundo comenzaba a reorganizarse. En el siguiente paso, las aguas que cubrían la superficie empezaron a retirarse. Los continentes emergieron nuevamente. La tierra seca apareció por primera vez después de aquel largo periodo de devastación. Sobre esa tierra comenzaron a crecer plantas, árboles y vegetación. La vida volvió a brotar sobre la superficie del planeta. El mundo que había estado en silencio durante tanto tiempo empezaba a llenarse nuevamente de actividad. Luego aparecieron los astros visibles en el cielo para marcar tiempos y estaciones. El sol y la luna comenzaron a gobernar el día y la noche. El planeta adquiría nuevamente un sistema completo de equilibrio natural. Después vinieron los animales. Las aguas se llenaron de criaturas marinas. El cielo se llenó de aves. La tierra volvió a recibir animales que caminarían sobre su superficie. Era una nueva generación de vida, distinta a la que había existido en el mundo antiguo. Pero la creación aún no estaba completa. Había una criatura que todavía no existía en aquel planeta restaurado. Una criatura diferente a todas las demás, una que tendría una posición única dentro de la creación. Entonces Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Con esas palabras aparece Adán. A diferencia de las criaturas gigantes que habían dominado el mundo antiguo, el ser humano no fue creado simplemente como una especie más dentro del ecosistema. Fue creado con una responsabilidad especial. Dios le dio dominio sobre la tierra. Le dio la tarea de administrar el planeta, de cuidar la creación y de vivir en comunión con su Creador. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar que representaba el nuevo comienzo del mundo. Era el inicio de una historia completamente distinta. La tierra que Adán recibió no era un planeta sin pasado. Bajo su superficie descansaban los restos de una era anterior. Millones de años antes de que el primer ser humano caminara sobre el suelo, aquel mundo había sido escenario de una historia que terminó en destrucción. Las criaturas gigantes que una vez dominaron la tierra habían desaparecido. Sus huesos quedaron enterrados bajo capas de roca, esperando ser descubiertos miles de años después por una humanidad que intentaría entender su origen. Los fósiles que hoy encontramos en desiertos, montañas y océanos son como fragmentos de una historia olvidada. Son el eco silencioso de un mundo que existió antes del nuestro. Un mundo que terminó cuando la rebelión de Lucifer provocó un juicio devastador sobre la creación que estaba bajo su dominio. Pero la historia bíblica no termina con destrucción. La caída de Lucifer marcó el fin de un mundo, pero también preparó el escenario para algo nuevo. Dios no abandonó la tierra. En lugar de eso, la restauró. Trajo orden donde había caos. Trajo vida donde había silencio. Y finalmente creó al ser humano. Adán se convirtió en el nuevo administrador de un planeta que ya tenía una historia profunda enterrada bajo sus pies. Una historia que la Biblia apenas menciona, pero que algunos creen que dejó sus huellas en los registros geológicos del planeta. Si esa interpretación es correcta, entonces la Tierra que conocemos hoy no es el primer capítulo de la historia del mundo. Es el segundo, y bajo nuestros pies, oculto en las capas de la Tierra, permanece el recuerdo de aquel mundo antiguo que existió millones de años antes de que comenzara la historia de la humanidad.